Así es, y bueno, nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, que nos acompaña de nuevo. Giova, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Gracias, buenos días a todos. Qué serio, qué uniformadito Ah, está. no, Hola, no, no, es Giovanni. que Para que cuando él, sepa, para que cuando él está vean. puesto con su uniforme Cuando es tiene su así, uniforme es otra cosa. Es que como soy dice, uniformado. como dice Fénix, muy Muy profesional. profesional. Muy profesional. Mira, y nos encanta el tema que nos vas a compartir hoy, Giovanni. Estacas emocionales y desempeño deportivo. Y tenemos que empezar como si fuera un diccionario. Estacas emocionales. ¿Qué es eso, Giovanni, en Sí, términos deportivos? mira, eh, eh, realmente el tema lo saqué prestado de un cuento de Jorge Bucay, de El elefante. Entonces habla de esas estacas. Y en el cuento, él narra cómo una estaca, un palo enterrado, por débil que sea, es capaz de detener a un elefante. Entonces, eso lo llevamos al deporte y lo llevamos a la experiencia que estamos teniendo con los diferentes atletas en los diferentes deportes. Entonces, esto nos explica un poquito cómo un atleta eh, tiene un buen desempeño deportivo durante la práctica y durante un juego, entonces es un atleta totalmente diferente. Y al analizar, al ver ese rendimiento deportivo de pobre de esos atletas, entonces comencé un poquito a indagar la parte emocional de por qué se estaba dando estos elementos y escuchando el cuento de Jorge Bucay, entonces pude entender un poquito el por qué los atletas actúan de esa manera ante una situación que se han preparado toda la vida. Y justamente con una tenista, una niña de 14 años, estuve trabajando con ella a través del cuento y le puse el cuento y escuchó el cuento. Y esta niña abrió los ojos. Y cuando yo le pregunté cuál era su estaca emocional, entonces ella hizo referencia a que la primera vez cuando ella participó en un torneo donde ella no tenía experiencia y le fue tan horrible, pero tan horrible que hoy en día ella está repitiendo ese mismo partido después de 3 años. Pero Entonces, el reconocer que, ok, mira, esta es mi estaca. Óyeme, uh-huh, primero es un gran paso, tú claro. reconocer que ese es tu obstáculo. Ahora, como si esto fuera una película de vampiros, ¿cómo yo saco esa estaca? ¿Cómo yo la quito? Ahí está el punto, ahí está donde nosotros trabajamos, porque una vez se reconoce, es el paso más importante. Entonces, el significado que le tiene, que le da a ese partido, a esa experiencia, es lo que le va a permitir quitar la estaca. En el ejemplo de esta muchacha, cuando nosotros trabajamos por primera vez con ella nos decía que aquellos jugadores que tenían más experiencia que ella los respetaba. Eso de un cierto modo estaría bien, pero en el ámbito deportivo, competitivo, no. Es realmente una estaca. Incluso yo le dije, ¿tú te atreverías a jugar conmigo? Yo he tenido experiencia de 3 torneos ITF y un ATP. Y me dice, ella, imposible. Pero yo le digo, yo no juego tenis. Y se queda mirando. Y dice, no, pero así podemos jugar. Entonces, fíjense el significado para esta atleta de que si el otro deportista tiene experiencia, para ella, cómo se relaciona aquella primera experiencia que fue frustrante para ella, todo el que tenga experiencia es digno de vencerla. Ok. Entonces, fíjate cómo se convierte en una estaca. Ella Sí. tiene el potencial para desarrollar y explotar todas sus habilidades, pero si la otra persona tiene por lo menos 2 juegos por encima de ella o tiene 6 meses de experiencia más que ella,
es suficiente para ella abandonar antes de entrar a juego. Fíjense qué interesante esto. Wow, ya se le trabaja en la mente. Completamente. ¿Y cómo rompemos con eso? ¿Cómo se saca esa estaca entonces? Primero, el reconocimiento. Segundo, el cambiar el autodiálogo de los atletas. Okay. Es decir, ese no puedo y nunca podré que nos regala Jorge Bucay en su cuento. Es eso. No puedo. Bueno, tiene más experiencia que yo. En el caso de esta muchacha, no puedo y nunca podré ganarle. Okay. Entonces, ahí, en ese mismo contexto, la llevé a la experiencia de Naomi Osaka. Dice, ¿quién tiene más experiencia, de Venus Williams o Naomi Osaka? Le digo, bueno, Venus Williams. Entonces, claro. Y esa es la realidad. Naomi Osaka nunca le había podido ganar a Venus Williams. Entonces se quedó como que hizo una introspección y dijo, wow, es verdad. Entonces ahí comenzamos a remover la estaca del suelo para que permita de que los atletas comiencen a avanzar en las competencias. Entonces, esas estacas no se ven en las prácticas, porque las prácticas es simplemente... Sí, están en práctica, no tienen ese proceso mental. Exactamente. Pero también tenemos otras estacas que no necesariamente son con experiencias de juego, también son experiencias emocionales, o la experiencia de los padres, de poder querer agradar a los padres, o sentirse de que cuando pierdo, entonces no estoy valorando el esfuerzo que hicieron mis padres para que yo practique una determinada disciplina. Entonces, en resumen, todo eso son estacas. Entonces voy poniéndole una carga emocional que me la estoy generando, me la estoy creando, y eso se convierte en una retranca para yo poder desempeñarme bien en un partido. Exactamente. Y de nuevo, todo está en la mente. Todo está en la mente. Increíble. Y aquí estamos hablando, Giovanni, de lo que es el deporte de competencia. Pero, por ejemplo, Sobe tiene un tiempo ya muy involucrada en lo que es el aspecto deportivo de salir a caminar, a correr. Tiene ahí todo un medallero de los... montar bicicleta ahora, es decir, tiene todo un medallero ahí de los maratones que ha participado. Y de repente le dice a Cintia, los varios Ironman en los que ha participado, y de repente nos invita a nosotros, vamos a correr mañana. Yo digo, pero Sobe, con Sobeida no, imposible. Si ella comienza, yo apenas le veo el humo. Entonces, automáticamente yo, por no verme disminuido, por no sentirme al menos, simplemente rechazo si quiere estar cerca de ella. Invitación. Por ejemplo, tu invitación, Sobe. Exacto. ¿Cuál sería tu problema? En ese caso sería la autocreencia de que jamás yo voy a funcionar a nivel de Sobe. Y lo podemos ver en las diferentes etapas de nuestras vidas, en diferentes ámbitos. Y se daría también inverso, y se daría también inverso, Giovanni, es decir, cuando yo me siento con mucha capacidad y estoy con una persona que está en sus primeros momentos, que yo como atleta de altísimo rendimiento simplemente comience a bajar mi rendimiento para que el otro no se sienta mal, no se sienta al menos esto en perjuicio de mi desempeño. Sí, claro. Y se da muchísimo. Mucho se da, es muy común. Y sobre todo cuando los atletas tienen una mayor valoración de la amistad que de la competencia. Cuando juego con un amigo. Exactamente. Compito con un amigo, no quiero que él se sienta mal, entonces yo le bajo y le permito ganar. Y eso, bueno, no se da a nivel competitivo per se, se da más a nivel de desarrollo amateur, de estas competencias amateur. Porque es otra mentalidad.
que se tiene. Ya a nivel competitivo, o tú compites o simplemente te quedas fuera. Ese nivel es, porque hay consecuencias empatía. a nivel competitivo, hay consecuencias de tipo profesional, y por eso ya tú piensas y te enfocas un poquito más. Pero mira qué interesante que se dé ese Así caso. es. Por eso yo no corro con Sobeida, para que ella no tenga que bajar su rendimiento. No, yo soy empática, yo la bajo. Por ti yo la bajo. Giovanni Montero, claro. los que quieran conectar contigo, los padres que tienen sus hijos muy involucrados en la práctica deportiva, los atletas de alto rendimiento que quisieran tu acompañamiento psicológico, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ES Perfiles? A través del teléfono 809-750-0716 y a la cuenta de Instagram @esperfiles. Buenísimo. Excelente, Giovanni Montero. Gracias. Cuídate mucho. Excelente día. Sigue cuidando a nuestros atletas. A ustedes. Lindo día.